Dice la palabra de Dios: el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Por supuesto, todos nosotros hemos leído este texto una y otra vez. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, Salomón, en este libro de Proverbios, nos continúa bendiciendo y enriqueciendo. Este es un proverbio crucial, porque el resto se pierde sin el temor del Señor. Salomón lo puso primero. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Dice acá, Salomón lo puso primero. El fundamento básico para aprender es temer a Dios. Temer a Dios. El verso, capítulo 9, verso 10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Es la inteligencia. Entonces, podemos apreciar, hermanos, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ese es el punto de este texto acá. El conocimiento del Altísimo. Entonces, eso nos va a ayudar a entender muchas cosas que vamos a aprender en este libro de Proverbios. Pero los necios rechazan la sabiduría y la instrucción porque son orgullosos y egoístas, sin tener en cuenta a Dios. Aman sus propias opiniones. En el verso capítulo 26 de Proverbios, verso 12, dice la palabra de Dios: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. En lugar de buscar la verdad, los necios simplemente quieren promover sus propios pensamientos. Es lo que nos dice Proverbio 18, verso 1 y 2. Dice la palabra del Señor: su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo necio. Ya que tenemos que analizar que el egoísta busca su propio bien, contra todo sano juicio se revela. El versículo 2 dice: al necio no le complace el discernimiento, tan solo hace el alarde de su propia opinión. Ni siquiera puede empezar a aprender sin el verdadero temor de Jehová. ¿Quién es el Señor? El Señor es Jehová de la Biblia, el gran yo soy, el que se le apareció a Moisés en el libro de Éxodo, capítulo 3, verso 14. Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y eso es lo que tiene que decirles a los israelitas: yo soy el que te ha enviado a ustedes. Creó los cielos y la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos, en 6 días de 24 horas. Cuando vino como hombre hace 2000 años, se llama Jesús, según el libro de Isaías, capítulo 7, verso 14. Dice la palabra de Dios: por eso el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamaré Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. En Mateo 1, del verso 21 al 23, y Juan capítulo 1, verso 1 al 14, dice que la palabra se hizo carne. Jesucristo es Jehová. Él viene pronto con sus poderes de ángeles en llamas de fuego para destruir a sus enemigos y este mundo, según el libro de Segunda de Tesalonicenses 1, del 7 al 11. Y también Primera de Timoteo 6, del capítulo 6, verso 13 al 16. El temor de Dios es una afectuosa reverencia hacia Él y una humilde sumisión a su palabra. Temer a Dios es amar sus mandamientos y odiar el mal. En el libro de Proverbios, capítulo 8, verso 13 dice: quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco
el orgulloso y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. En el libro de Proverbios 16, verso 6, dice: con amor y verdad se perdona el pecado, y el temor del Señor se evita el mal. En el Salmo 111, versículo 10, dice la palabra de Dios: y estableció su pacto para siempre. Su nombre es santo e impotente. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. En el Salmo 112, verso 1, dice: aleluya, alabado sea el Señor. Alef, dichoso. Acá dice: dichoso, gloria sea el nombre del Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos. El temor de Dios lo reconoce como causa primera y fin último de todas las cosas. En el libro de Proverbios nos hace entender esa gran verdad. Proverbios capítulo 16, verso 4, dice la palabra de Dios: toda obra del Señor tiene un propósito. Hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. Oiga qué tremendo esto. Conoce su perdón y busca agradarle. Como dice el Salmos 130, versos 3 y 4. Dice: si tú, Señor, tomarás en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Pero en ti se halla el perdón y por eso debe ser temido. El hombre que teme a Jehová se estremece ante su palabra. Y la Biblia dice en Isaías 66, verso 2: fue mi mano la que hizo todas las cosas. Fue así como llegaron a existir, a afirmar el Señor. Yo estimo a los pobres y contritos de espíritu, a los que tiemblan ante mi palabra. Qué tremendo, ¿eh? Es todo el deber del hombre temer y reverenciar la palabra del Señor. En el Eclesiastés capítulo 12, verso 13 al 14, confirma esto: los hombres naturales que no temen a Dios son necios. Son necios. El Salmo 14, verso 1 dice necio en su corazón: no hay Dios. Están corrompidos. Sus palabras o sus obras son detestables. No hay uno solo que haga lo bueno. Cuando la necedad entra en una persona, esa persona se vuelve necia. El Salmo 36, verso 1 dice el pecador: ser impío lo llevó en el corazón, delante de sus ojos. En otras palabras, la necedad lo iba guiando. Salmo 58, verso 1 dice: ¿acaso ustedes, gobernantes, actúan con justicia y juzgan con rectitud a los seres humanos? Sus procesos de razonamiento son perversos, porque razonan en círculo a partir de sus propias ideas engreídas. Ustedes saben, en el libro de Romanos nos habla de ese comportamiento. Romanos capítulo 1, verso 20 al 23. Y 1 de Timoteo 6, de verso 3 al 5. Nos damos cuenta que hay una generación que tiene la mente reprobada porque rechaza el conocimiento del Altísimo. Se rehúsa a darle gloria a Dios. Los hombres espirituales que temen a Dios son sabios y razonables, porque sus pensamientos comienzan con la fe en un Dios creador. En 2 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 2 dice lo siguiente: oren además para que seáis librados de las personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. La Biblia dice en Hebreo capítulo 11, verso 3, que por medio de la fe podemos entender que Dios constituyó el universo. En el verso 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El necio comienza su pensamiento con un pensamiento de otros tontos. El creyente con la palabra de Dios. Todos los hombres razonan en círculo o comienzan por suposiciones. Su conocimiento y sabiduría dependen de sus propias suposiciones. El que razona a Dios comienza
a ser sumergido en sus ideas, y las de los necios ante él son inteligentes y razonables. Comienzan asumiendo que han hecho grandes avances en los 20 años desde que estuvo en pañales. El hombre justo comienza asumiendo la fe en un Dios infinito y sabio. En un Dios infinito y sabio, quien ha revelado la verdad y la sabiduría en las Escrituras. Comienza su pensamiento que no sabe nada y que necesita la ayuda del otro. El tonto no puede probar sus teorías. Gloria a Dios. No puede probar sus teorías. Él llama ciencia a las soluciones como la evolución, pero nunca ha observado la evolución, ni lo ha duplicado en un laboratorio, ni lo ha definido adecuadamente. Es un tonto. Y su respuesta a ciencia es meramente una fábula, como dice en Segunda de Timoteo capítulo 6, verso 20, dice lo siguiente. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 20. Timoteo, cuida bien lo que te ha sido confiado. Evita las discusiones profanas o inútiles y los argumentos de la falta de ciencia. El verso 21 dice: algunos por abrazarla se han desviado de la fe. Que la gracia sea con ustedes. El creyente sabe que la Biblia es absolutamente cierta e interna y externamente, pero no puede y no se aprobará al necio, porque al necio le falta el factor esencial, la fe. La fe le hace falta al necio. Primera Tesalonicenses 3, del verso 1 al 2 dice: por tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, pensamos que era lo mejor quedaros solo en Atenas. El verso 2 dice: así que los enviamos a Timoteo, hermano nuestro, colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe. Considere la fe de cerca. El tonto tiene fe, creencia y confianza en sí mismo y en sus otros compañeros tontos. Se necesita más fe para creer que el hombre vino de gases cáusticos o de baunas, que para creer que el hombre vino de un creador inteligente. El necio tiene fe, pero en sus alucinaciones del hombre. El necio tiene fe en la mentira, que es autoengaño. El creyente tiene fe en Dios y en su palabra, que es autoinstrucción. En el libro de Proverbios, capítulo 15, verso 33, dice lo siguiente: el temor del Señor es corrección y sabiduría. La humildad precede a la honra. ¿Cómo se originó el hombre? El tonto dice que de una gran explosión, gases cáusticos, formó el orden, el diseño, la belleza, la vida y la capacidad y las leyes para reproducirlos y preservarlos. El hombre que teme a Dios sabe que el tonto es un tonto, porque solo un tonto podría imaginar tales tonterías y solo los locos las dirían. Con un niño humilde que confía en Dios grita: el emperador está desnudo. Sabe que Dios hizo al hombre del polvo y sopló aliento de vida. La evolución es el resultado de mentes que odian a Dios y aman el pecado, entregadas al diablo. Y es de Dios mismo quien ciega los necios para que adoren a los vaunos como a sus antepasados. En el libro de Isaías 44, del verso 9 al 20, y en Romanos 1, del verso 20 al 23, nos confirma que Él los entregó a una mente reprobada. Sus grupos de expertos de hoy son para fumar sustancias alucígenas y ver quién puede ganar la idea
dando la explicación más extravagante de algo. ¿Dudas de esta acusación? ¿Cómo crees que dicen que fue el Big Bang hace 14,000 años o millones de años lo que creó la Tierra? Ni siquiera saben lo que hacían los hombres en la Tierra hace 4,000 años. Dios es bendito y ciega a los hombres que no le agradan porque son y tienen la mente reprobada. Romanos 1, del verso 19, no quiero leer, verso 20. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. El verso 21, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorifican como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus propios inútiles razonamientos y se le oscureció el insensato corazón. El verso 22, aunque afirman ser sabios, se volvieron necios. Verso 23, y cambiaron la gloria del Dios inmortal por las imágenes que eran réplicas de hombre mortal, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cuando dan más gloria a la criatura que al Creador, Él los entrega a una mente reprobada para hacer cosas muy inconvenientes como la sodomía, el aborto, la rebelión infantil, la bestialidad, matrimonios homosexuales entre personas, lesbianas, etcétera, etcétera. Jehová nos muestra en Romanos 1, capítulo 1, del verso 24 al 32, que Dios se ha comprometido a destruir a tales hombres. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, verso 19, dice lo siguiente: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. El verso 20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? ¿Cómo se originó la semana de 7 días? ¿Decidió el hombre que estaba cansado después de trabajar 6 días y necesitaba el descanso al 7º día? Los movimientos del sol enseñan las estaciones, los años, los días. La luna enseña los meses, tal como Dios los declaró, según Génesis capítulo 1, del 14 al 19. ¿Dónde se originó la semana? Por revelación de Dios, según Génesis capítulo 2, del verso 1 al 3. Así que quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El verso 2, al llegar el 7º día, Dios descansó porque había determinado la obra que había emprendido. El verso 3, Dios bendijo el 7º día y lo santificó porque ese día descansó de toda su creación o de su obra creadora. En el libro de Éxodo, capítulo 20, del 8 al 11, también habla eso. Y nos dice claramente lo siguiente: acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero en el día del 7º será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Podemos apreciar, hermanos, que Dios había descansado en el 7º día. ¿Por qué? Porque creó al hombre en el 6º día. La evolución es el resultado de las mentes que odian a Dios y aman el pecado, y Dios los ha entregado al diablo. Y es Dios mismo quien ciega a esos necios para que adoren a los babilónicos como los antepasados. Leímos en el libro de Isaías 44, verso 9 del verso 9 al 20 y de Romanos capítulo 1 al 23. Sus grupos de expertos de hoy son para fumar sustancias alucígenas. Y esa es la batalla que estamos enfrentando en la humanidad. ¿Cómo se originó la inmortalidad? ¿Está el mal
¿Está mal el adulterio? ¿Sí o no? ¿Por qué es mala la poligamia? ¿Sí o no? ¿Por qué es mala la prostitución? ¿Sí o no? ¿Por qué está mal la pornografía? ¿Sí o no? ¿Por qué la bestialidad está mal? ¿Sí o no? ¿Por qué la pedofilia está mal? Como razones. ¿Cómo podemos razonar? Hay personas que no entienden esto. ¿Qué diría el cavernícola de sus teorías? Proteger a la mujer y darle vida amorosa y seguridad a una relación monógama de dos adultos. O el bendito Dios ordenó el matrimonio. Consideré como una razón un evolucionista. Se ríe de la abstinencia sexual y la virginidad, mientras separa a los bebés muy pequeños, miembro por miembro, con un aborto por su succión. Demanda a los granjeros por albergar pollos o jaulas seguras con comida, agua y vitaminas constantes, pero defiende con hazaña al llamado derecho al de despedazar a un niño por nacer. Y esto lo llaman conocimiento. Temer a Dios es el conocimiento, es el comienzo del conocimiento acerca de la religión. Si no fuera por Dios y su Biblia, los hombres todavía estarían sacrificando a sus esposas y a sus hijos en el fuego, a hacer las paces con sus ídolos, como todavía hacen en la India el día de hoy. Todavía están cortándose y pintándose. Para hacer las paces con el gran espíritu, para ir al inframundo. Es decir, hay gente todavía que sigue teniendo este tipo de práctica. Gloria sea el nombre del Señor. Temer a Dios es el comienzo del conocimiento sobre el gobierno. Si no fuera por Dios y su Biblia, los hombres todavía estarían adorando al emperador como Dios, como los egipcios de antaño, como los japoneses de ayer. El gobierno benévolo fue ordenado en la Biblia y solo se disfruta ampliamente en las naciones que han sido refugios para la predicación bíblica. En todas las demás naciones, los campesinos utilizan para satisfacer el apetito del lujo del gobernante. Temer a Dios es el comienzo del conocimiento. Sobre la historia, la mayoría de los historiadores hoy describen la historia para promover una agenda social y lo describen honestamente, tienen pocos datos de todos modos. Así que el hombre necio descubre que los relatos bíblicos de las civilizaciones antiguas son verdaderos. Los mismos hombres proscriben la Biblia en las escuelas para que los niños no tengan la verdad a su disposición. Le prohíben a los niños la Biblia en la escuela. Considere el descubrimiento recién de los hititas que la Biblia había descrito durante 3000 años. La Biblia tiene todas las respuestas, desde el origen del universo hasta qué hacer con su hijo insensato, desde el origen de la muerte hasta la cura, desde las reglas perfectas para el matrimonio hasta el estado eterno de los malvados. Temer a Dios significa que crees y confías en su palabra, que te da una idea y respuesta para todas las preguntas de la vida, mientras que los tontos evolucionistas solo pueden especular sobre las nuevas estimaciones para la era del Big Bang. Temer a Dios significa que no le debes temer al hombre, lo que genera presión para hacer consecuencia. En el libro de Proverbios, capítulo 29, verso 25, dice lo siguiente: temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. En el libro de Jeremías, Dios le dijo a Jeremías en el capítulo 1, verso 8, que no tema a los hombres
Y en el versículo 19 también. La presión de los compañeros, de los estudiantes de primaria o académicos en su campo profesional hace que los hombres acepten las ideas tradicionales y la teoría políticamente correctas. Es ahora que el niño vuelve a llorar, pero el emperador no tiene ropa. El temor de Dios salva al hombre de la esclavitud, porque tal hombre desprecia las opiniones humanas. En el libro de los Salmos 119, verso 98 al 100 dice: tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque me permanecen para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque por mérito en sus estatutos, porque medito en tus estatutos. Tengo más entendimiento que los ancianos, porque obedezco tus preceptos. En el mismo Salmo 119, verso 28, 128 dice: por eso tomo en cuenta todos sus preceptos y aborrezco toda senda falsa. ¿Dónde se origina la sabiduría? Esa es la pregunta clave. En el temor del Señor. Dios abre los ojos y los oídos y corazones de los hombres a la verdad y a la sabiduría. En Primera de Reyes, capítulo 3, versos 5 al 15. En Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, verso 5. Dice la palabra de Dios: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Dios les abre los ojos a su palabra. En el Salmo 119, verso 18, dice lo siguiente: ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Dios les muestra a sus secretos a la gente que quiere buscar su palabra. Proverbios 3, verso 32. Porque el Señor aborrece al perverso, pero al íntegro le brinda su amistad. En el Salmo 15, en el Salmo 25, verso 14, dice la palabra de Dios: el Señor brinda su amistad a quienes les honran y les da a conocer su pacto. No temen a nadie. Hablando de el libro de los Hebreos, capítulo 13, verso 6. Así que podemos decir que toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué puede hacerme el ser humano? La sabiduría no se encuentra en ninguna parte del universo, sino en el temor de Dios. Y por último, voy a leer rapidito en el libro de Job, capítulo 28, verso 12. Pero ¿dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde habita la inteligencia? Nadie lo sabe lo que ella vale, pues no se encuentran en ese mundo. Aquí no está, dice el océano. Aquí tampoco, respondió el mar. No se compra con el oro más fino, ni con el precio que se calcula en plata. No se compra con oro refinado, ni con el ónice, que es una piedra negra, ni con zafiros, que es una piedra azul. Ni el oro ni con cristal se compran con ella, ni se cambia por sus áureas de joyas. El verso 18 dice lo siguiente: ¿Para qué mencionar el coral y el jaspe? La sabiduría vale más que los rubíes. Santo. El topacio de Cus no se le iguala, ni es posible comprarla con oro puro. ¿Dónde está pues? Y viene la sabiduría. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde habita la inteligencia? En el verso 21 dice: se esconde los ojos de toda criatura, hasta de las aves del cielo se oculta la sabiduría. La destrucción y la muerte afirman algo acerca de la fama
llegó a nuestros oídos. Solo Dios sabe llegar hasta ella. Solo Él sabe dónde habita. El verso 24. Él puede ver los confines de la tierra. Él ve todo lo que hay bajo los cielos. Cuando Él establecía las fuerzas del viento y determinaba el volumen de las aguas. Cuando dictaba el decreto para las lluvias y la ruta de las tormentas. Miró entonces a la sabiduría y ponderó su valor. La puso a prueba y la confirmó. El verso 28 dijo a los mortales: temer al Señor, eso es sabiduría. Apartarse del mal, eso es el discernimiento. Job sabía el secreto. El secreto era el temor a Jehová. Todo lo que tenemos que hacer en esta mañana es entender que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No está en la evolución, no está en cuánta filosofía nosotros tengamos, no está en cuántos libros o conocimiento tengamos, está en temer a Dios y apartarnos del mal. Temer al Señor, eso es la sabiduría. Apartarse del mal, reconocer los caminos de Yahweh, eso es el discernimiento. Hermanos, esta palabra es tan poderosa. Esta palabra nos hace entender que no está en cuántos conocimientos o educación o diploma tengamos. Sin el temor de Jehová no sabemos nada. Apartarse del mal, eso es el discernimiento. Eso nos va a llevar a nuestros puntos de oración en esta preciosa mañana.